Bueno, ya en estudio quiero enviar un saludo a mi amiga Yoneili que está en sintonía, nos está hablando acerca de la fe y dice, Luis, lee los mensajes de texto. Bueno, vamos a leer el mensaje. Él dice, una fe pequeña te llevará al cielo, pero una fe grande traerá el cielo a tu alma. Bueno, muy bien ese mensaje de texto. Quiero agradecerle, bueno, la gente que está en sintonía también, nuestros amigos de Santa Bárbara de Zulia, la gente de Mérida, Machiques, que estuvo enviando mensajes la semana pasada y no tuvimos la oportunidad de conversar o de responder los mensajes de texto, la gente de La Zulita, también, Estado Mérida, que ha estado por allí enviando sus mensajitos. Bueno, como les comentaba, esta semana hemos estado hablando acerca de la fe y bien interesante, ¿no? Que dentro de la palabra Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Y nosotros, bueno, muchas veces nos despreocupamos, ¿no? De este motor tan importante, ¿no? Para el avance, para el crecimiento, para concretar nuestras metas como lo es la fe. Así que, bueno, el llamado de hoy es a avivar la fe. Yo quiero que nuestros amigos, el productor y toda la gente que nos acompaña en el estudio reciba con un fuerte aplauso a nuestro amigo, ministro, profeta de Dios, el amigo José Márquez, a quien les damos la bienvenida el día de hoy. Bueno, bienvenido a los estudios de Con Propósito. De verdad que es un placer recibir a una persona con este testimonio acá en nuestro estudio, bueno, que sirva también de alimento para todas estas personas que nos están viendo hasta ahora. Sí, bueno, mi nombre es José Márquez y soy fundador del Ministerio Hijos de la Luz, juntamente con mi esposa, la profeta Ena de Márquez. Ese es mi oficio dentro del reino de Dios, mi llamado, sí. Y bueno, hemos venido haciendo un trabajo interesante a nivel no solo de iglesia como tal, los que estamos acostumbrados siempre a ver, ¿no? Usted sabe, la congregación de los santos, sino que Dios nos ha permitido también hacer un trabajo interesante a nivel de la prisión, ¿ya? Bueno, para allá vamos a ir ahorita, pero yo primero quisiera que nuestros amigos y bueno, también nosotros acá en Net Televisión, gracias Junior, ahí está mi amigo Junior bien activo también, conociéramos un poco acerca de tu vida, o sea, ¿quién es José Márquez? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? Wow. Bueno, realmente vengo del estado de Anzoátegui, ¿ya? Vengo de una familia muy sencilla. Mi papá es un hombre trabajador del volante, que llaman, ¿no? Trabajó en eso, pues ya no lo ejerce. Mi madre, ama de casa, también trabajadora. Sí, mis inicios pues fueron, estuve en la vida militar desde muy temprano, el servicio militar que llaman, y posteriormente fui a un organismo de seguridad de Estado, la antigua DICIPO y SEBIN. Allí me gradué y trabajé en eso. Luego incursioné en la política. Una vez que salí de allí a nivel universitario, políticamente me inicié allí, en los movimientos universitarios, y bueno, milité en la izquierda venezolana, y allí hice toda una carrera, pues, política, ya con la izquierda, ¿no? A nivel juvenil, y luego como secretario de organización de un partido de izquierda, con el expresidente Chávez, ¿ya? Y bueno, ya por rumbo más o menos al año 2010, ya lleva más o menos unos 10 años en la política, comencé a sentir de verdad que mi vida no tenía sentido, pues tenía mucho vacío, yo no entendía eso, pues no sabía qué pasaba. ¿Hablas del año 2010? Sí, en el 2010 comenzó eso, en el 2010 específicamente en diciembre. Yo comencé a sentirme muy triste y no sabía por qué me sentía triste. Pido permiso, perdón a la audiencia por tengo un poco de afección, ¿ya? Okay. Viral. Entonces, bueno, ya yo no sabía qué me pasaba, me sentía muy triste y bueno, comencé a tomar mucho, a beber mucho alcohol. Ya los amigos me aburrían, ya no sabía qué hacer, ya tomaba y no sentía nada. Y le dije a mi esposa lo siguiente, tenía 7 años sin ver a mi madre, mi esposa es Zuliana, y le dije que yo necesitaba viajar a Oriente, a Anzoátegui, de donde soy oriundo, pues, y que yo necesitaba ir a ver a mi mamá y estar unos días por allá. Yo había decidido renunciar a la política, salir de allí, porque sentía la necesidad de volver a estar con mi esposa y mis hijos. Pues yo pasé muchos años solamente visitándolos a ellos, fines de semana, con lo que llaman por ahí visitas de médicos, ¿no? Por un momento visitaba a mi esposa y ya, pues. Pero llegó un momento en el que ya yo me sentía tan vacío y tan solo, que solo me sentía tranquilo cuando estaba con ellos, pero aún faltaba algo más. Entonces, las montañas Mérida me inspiraban y me inclinaba hacia escribir, ¿no? Pero yo empecé a sentir cosas muy extrañas en el apartamento donde yo vivía, en el estado de Mérida, como cuando mi cama se movía.
la pared se movía. Tuve sueños muy extraños donde veía pues que me ahorcaban, me asfixiaban y yo me paraba asustado, faltaba respiración y yo no entendía todo aquello. Y empecé a sentirme muy solo, muy vacío, muy triste y viajé hasta allá, ya para finales de año. Llego allá, veo a mi madre y una noche tomo el teléfono y llamo a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo siento que yo necesito cambios en mi vida. Yo no puedo seguir así. Duré 15 días bebiendo alcohol sin parar. Wow. Hasta el punto que, bueno, ya estaba vomitando un poco de sangre, ya me sentía muy mal, estaba hinchado, porque no le veía sentido pues a mi vida. Y en eso me llaman de Caracas, una empresa privada de transporte de valores, y me dicen que me han contratado como gerente de seguridad de esa empresa para el estado Mérida. Yo me puse muy contento y empecé a llamar a mi esposa y a contarle esta gran noticia, y eso fue motivo para seguir bebiendo. En ese momento yo decido irme nuevamente a Mérida a reunirme con mi esposa, y como a eso de 6 a 6:30 de la mañana del día 15 yo salgo a comprar los pasajes a Puerto La Cruz, y cuando voy me intersectan dos jóvenes cristianos y me entregan un papelito que hablaba sobre un leproso. Yo veo el papelito y voy caminando y lo voy leyendo. Cuando lo voy leyendo, al final decía, ese leproso eres tú, y eso me asustó. Y las manos me empezaron a temblar y no sabía por qué. Ni siquiera fui valiente para botar el papelito, sino que lo guardé y me fui. Cuando voy llegando al estado Mérida, mi esposa me dice que está la DICI buscándote y está solicitado. Y entonces cuando es que mi nombre empieza a salir en todas las televisoras a nivel nacional, en todas las prensas de tiraje nacional y regional, y el expresidente Chávez había ordenado mi captura porque me habían vinculado en la quema del INTI, entonces estaba acusado de terrorismo, estaba acusado de terrorista como autor intelectual y ordenaron mi captura. Bueno, se activó todo eso en Venezuela, eso fue ya para el año 2011. Y en enero del 2011, cuando en medio de esa gran persecución ya yo no hallaba qué hacer con mi vida, no hallaba dónde agarrar, qué hacer, estaba rodeado por todas partes, mi esposa la toman presa, se llevan a mis 2 hijos pequeños, menores de edad, detenidos para que yo apareciera. Y en medio de eso yo vengo a dar, por ayuda obviamente de Dios, pero yo no sabía eso en aquel entonces, llamo a un amigo que trabajaba con el área de los plátanos y le explico la situación en la que estoy. Yo estoy en Mérida. Usted estaba solicitado. Solicitado para ese momento y tenía una orden de captura inmediata. Había incluso aquí en el Vigía, en esta ciudad, un avión esperándome de Caracas, porque toda el alto mando militar y del Ministerio de Interior y Justicia y de la Dirección de Inteligencia Militar se habían trasladado hasta Santa Bárbara y el Vigía. Eso fue en el año 2011, algunos quizás que me están oyendo deben recordar eso, porque eso fue algo de trascendencia nacional, la quema del INTI y esto, y eso fue tremendo. Bueno, en medio de eso llego a la casa de un amigo que me ofreció hospedaje por acá, vía allá a Santa Bárbara, y llego a su casa aquella noche. Todo esto estaba tomado, militarizado, pero aún así no me pudieron agarrar. Y él me ofrece un cuarto muy oscuro, no tenía luz, solo tenía un ventilador allí que me echaba aire y tal. Y estoy allí. En ese momento yo empecé a sentir mucho pánico, pero empecé a sentir arrepentimiento en mi vida por todo lo que yo había hecho. Y no sabía de dónde eso provenía. Y en ese momento yo me arrodillo y le digo al Señor que me salvara, que yo no me quería morir y yo quería volver a ver a mi esposa y mis hijos. Y en ese momento yo me arrodillo y comienzo a llorar y a decirle todo lo que yo había hecho mal en mi vida, y le confesé uno a uno, y yo solo le dije que yo no quería morir, que yo quería servirle. Pero yo hablaba con un Dios que yo nunca había conocido en mi vida y no sabía ni siquiera por qué decía esas cosas. Y me arrodillé, me postré, y eso para mí es inolvidable, y cada vez que yo hablo de esto es fuerte en mi vida y marca mi corazón. Fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Dios. Y yo confesé todas mis cosas y esa noche no dormí. ¿Todo esto lo hiciste solo? Sí, con Dios. Solo. Nadie estaba conmigo, yo solo en ese cuarto escondido. De hecho, nadie quería hablar conmigo, ni siquiera por teléfono, no podían. Todo aquel que tuviera comunicación o contacto conmigo lo fueron a buscar a sus casas, lo metieron presos para interrogarlo.
Mi esposa fue detenida, mis hijos también, mi esposa fue maltratada, la obligaron incluso a declarar en mi contra. Y bueno, yo solo quería volverla a ver. Lo único que este amigo pudo hacer es que yo le envié un documento, un papel escrito, donde ella lo conserva todavía, donde yo ya le estaba hablando fe, exactamente lo que usted está hablando hoy. Ya yo estaba hablando fe en ese papel y le decía que nos volveríamos a ver. Y bueno, ella me envió un mensaje de allá para acá. No podíamos llegar, todo eso estaba militarizado y tomado. Ella estaba en la casa de mi suegra y ella me envió un papel diciendo que me amaba y que me apoyaba. Esas palabras fueron suficientes, porque después de esto yo me quería morir, pues yo quería suicidarme o enfrentarme para que me acabaran conmigo. Yo no me veía sentido ya en mi vida. Y me dio fuerza y me contratan un hombre de un taxi. Es un trabajo extra que él hacía y trabajaba exactamente con la alcaldía de Colón y me lleva hasta la ciudad de Caracas. Cuando vamos hasta allá, yo no tenía dinero, mi hermano mayor me dice que él va a pagar la carrera y vamos en el camino y yo lo que le dije al señor le dije, yo necesito que no permitas que me tomen preso, porque si me agarran preso me van a desaparecer. Yo vengo de ahí y sé cómo se hacen las cosas ahí. Y si no, voy a morirme en una prisión. Sí. Fíjate cómo es el tiempo de televisión. De verdad que es bastante interesante, amigos. No se retiren, un gran testimonio. Y yo quiero terminar este segmento diciendo algo bien interesante y estoy seguro que José Contreras va a avalar esto. Dios trabaja en nosotros para luego trabajar con nosotros. Nosotros vamos también a conocer qué está haciendo Dios a través de este hombre. Ya venimos.